Dice la Escritura que no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Le voy a invitar a que abra su Biblia ahora sí en el libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículo 1. Vamos a leer. Vamos a humillarnos delante de Dios. Dile al que está a tu lado, humíllate delante de tu Dios. Porque el que se humilla será exaltado. ¿Cuántos dicen amén? Dice así la palabra de Dios: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Padre, gracias Señor por sacarnos de la tierra de Egipto, papá. Éramos esclavos del diablo, éramos esclavos del pecado, estábamos ciegos, estábamos muertos, pero tú nos has dado vida, mi Señor. Tú nos has dado luz a nuestras vidas, Señor. Ahora vemos, ahora sabemos el camino y la verdad y la vida que es Jesucristo, Señor. Ahora conocemos el propósito de nuestra existencia, Señor. Ahora sabemos que tú eres un Dios santo, que tú pides santidad, Señor, que tú pides obediencia. Ahora lo sabemos, mi Señor. Te pedimos tu ayuda, Padre, para poder seguir conociéndote, entendiéndote, para que podamos agradarte a ti y no a la carne, no al hombre, mi Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra y a ponerla por obra, porque está escrito que no es con fuerza, sino con tu Espíritu Santo, Señor. Nos humillamos delante de ti, Padre, y reconocemos que sin ti estaríamos perdidos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Cuántos de hasta aquí ya pueden discernir si ya están en Canaán? ¿O cuántos pueden decir, todavía estoy en Egipto, pero Dios sigue teniendo misericordia de mí? ¿Cuántos dicen amén? Si practicamos el pecado, seguimos en Egipto. ¿Y qué viene al que está en la práctica del pecado? Diga, la ira de Dios. ¿Qué viene? La ira de Dios. ¿Qué le sucedió a Egipto? Vino la ira de Dios, vino el juicio de Dios. Dios quiere sacarnos de Egipto. ¿Cuántos dicen amén? Y para eso envió a Jesucristo a morir en una cruz, para que sean perdonados mis pecados y yo sea sacado de Egipto. ¿A dónde? A Canaán. Diga, Canaán, la tierra de bendición, la tierra de libertad, la tierra donde tenemos la sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hace una semana vimos que para qué nos fueron dados los mandamientos de Dios. ¿Alguien se acuerda? Para que seamos un pueblo sabio y entendido. ¿Para qué nos fueron dados los mandamientos de Dios? Para que seamos un pueblo sabio y entendido. ¿Conocen amén? Todo aquel que no conoce la sabiduría de Dios va a ser destruido. Todo el que no conoce la sabiduría de Dios, ¿qué va a ser? Destruido. Destruido en su matrimonio, a sus hijos, a su vida, a su alma. Todo va a ser destruido. ¿Quién es el que destruye? Diga, Satanás. Satanás es el que destruye. Él vino a robar, a matar y a destruir. ¿A quién va a destruir? Al que no tiene el conocimiento de Dios. ¿Cuántos en amén? Hoy vamos a ver un tema que le puse por nombre el engaño. ¿Qué tema vamos a ver? El engaño. Vaya usted a Salmo 32. Salmo 32. Es muy importante que yo sepa si no estoy engañado. En el día del juicio mucha gente va a quedar asombrada pensando que era hijo de Dios y nunca fue hijo de Dios. En el día del juicio mucha gente le va a decir, Señor, Señor, yo oí tu palabra, yo te serví. Y el Señor le va a decir, nunca te conocí. ¿Cómo vivió su vida esa persona? Engañado. Dice Salmo 32, ¿ya lo tiene? Dice así, miren. Salmo 32, gloria a Dios. Deje ponerme los lentes porque ya no veo. Dice así, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Vean a alguien que ya pasó de Egipto a Canaán. Es alguien que ya le perdonaron sus pecados. 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu, ¿qué dice? A ver, ¿quién es bienaventurado? Ya en la última parte del texto, del versículo 2. ¿Quién es bienaventurado? Aquel en quien en su espíritu no tiene engaño.
Dice la escritura, hermano, que Satanás engañó a Eva. ¿Cuántos han leído eso? Satanás la engañó y ella comió de un fruto que Dios le dijo que no comiera. En ese momento, cuando Eva es engañada, el hombre recibió un corazón perverso. ¿Qué recibió el hombre en ese momento? Engañoso más que todas las cosas. ¿Cómo es el corazón del hombre? Engañoso más que todas las cosas. El hombre está engañado y está engañado por su corazón, está engañado por su sabiduría que tiene y va rumbo a la condenación. Por eso aquí dice, bienaventurado el que ya no tiene un corazón engañoso. ¿Cuántos en amén? Ahora, esa es la evidencia de alguien que está en Egipto o está ¿dónde? En Canaán. Todo aquel que tenga un corazón engañoso todavía, porque miren, el hombre es el primero que no sabe si está engañado a sí mismo, él no lo sabe. ¿Cuántos de aquí pueden ver su condición antes de Cristo y después de Cristo? A ver, ¿cuántos de aquí confiaban en su corazón antes? ¿Cuántos confiaban en su sabiduría antes? ¿Cuántos pensaban de aquí que su vida estaba bien? ¿Cuántos pensaban, no, yo vivo perfectamente? Nos atrevíamos hasta a juzgar a las demás familias. No, esos están mal porque no viven así. Y pensábamos que estábamos bien delante de Dios, cuando nuestros caminos, dice la escritura, que eran caminos de muerte. ¿Cuántos en amén? Cuando alguien es sabio, es porque ya no es sabio en su propia opinión. A ver, ¿quién es sabio? El que ya no es sabio en su propia opinión. Ya es sabio en la sabiduría de la palabra de Dios. ¿Cuántos en amén? El que todavía se atreve a opinar, a decir que él cree, piensa o sabe, dice la escritura que en ese momento se convierte en un necio. Todo aquel que profesa ser sabio, ¿cómo se hace, dice la escritura? Se hace necio. Cree que sabe más que Dios. El mundo ha establecido la manera, según ellos, correcta de vivir. Dice, el mundo le dice al homosexual, se trata de que seas feliz y te puedes meter con cuanto hombre tú quieras. La vida se trata de que seas feliz. ¿De eso se tratará la vida? ¿De qué se trata la vida, hermano? ¿Para qué fuimos creados? Diga, para adorar y obedecer a Dios. Y si no cumplo con ese propósito, me van a echar a la basura que es el infierno. ¿Cuántos en amén? Entonces, el mundo está engañado, diga, el mundo está engañado. Y el mundo entero, dice la escritura, Satanás tiene engañado al mundo, ¿qué dice? Entero. Todo el mundo está engañado. El mundo ahora dice que todos los caminos llevan a Dios. ¿Cuántos caminos hay? Solo hay un camino, que se llama ¿qué? Jesucristo. ¿Cuántos en amén? Solo hay una verdad. ¿Cuántas verdades hay? ¿Sabía usted que en el mundo hay cientos de verdades? Dice un dicho en el mundo que cada cabeza es un mundo. Todo mundo tiene su verdad. Toda religión tiene su verdad. Hay cientos y miles de pensamientos que dicen tener la verdad. En el mundo hay algo que se llama relativismo. ¿Cómo se llama? Donde no hay una verdad absoluta. Ellos respetan y dicen, mira, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. ¿Tú crees que existe el mal y el bien? Yo no lo creo. Esa es mi verdad. Y cada quien va a tener ¿qué? Su verdad. ¿Por qué el mundo está engañado? Porque no tiene la verdad. ¿Quién vino a dar testimonio de la verdad? Jesucristo. Él dijo, yo he venido a dar testimonio a la verdad. Un hombre se atrevió a decirle, ¿y qué es la verdad? Si todos dicen tener la verdad. Y Jesucristo dijo, yo soy la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ahora, el mundo ¿cómo está? Diga, engañado. El mundo le llama bueno a lo malo y malo a lo bueno. El mundo cree que sus buenas obras son agradables delante de Dios. ¿Cómo son sus buenas obras del mundo delante de Dios? Diga, son trapos de inmundicia. Cuando el hombre hace una buena obra, que le da de comer a la abuelita, que ayuda al pobre, que ayuda al necesitado, y cree que con eso está agradando a Dios, dice Dios, para mí esos son trapos de inmundicia, porque no lo estás haciendo para mi gloria, lo estás haciendo para ti. ¿Cuántos en amén? ¿Cómo podemos agradar a Dios? Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, vaya usted a Proverbios 14:12. Y aquí quiero que quede claro. Hay caminos que al hombre le van a parecer derechos. Y es el primer engaño que Satanás usa en el hombre.
¿Ya lo tiene usted? Proverbios 14, 12. Dice así: hay camino que al hombre le parece que derecho, pero su fin es camino de muerte. Tú le puedes preguntar a cualquier persona por qué vive de tal manera y te va a decir, me parece que es lo más correcto. A mí me parece que si no soy feliz con mi esposa, tengo derecho a ser feliz, a repudiarla y a buscarme una mujer que me haga feliz. Él piensa que su vida, ¿cómo está? Derecha. Y la Escritura dice que los adúlteros y fornicarios tendrán su parte en el lago de fuego. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando alguien empieza a ser sabio en su propia opinión, se vuelve un necio. Cuando alguien viene a Cristo, tienes que entender que tiene que ser renovada nuestra mente. ¿Qué tiene que ser renovada? ¿Saben cómo sabemos cuando alguien realmente ha nacido de nuevo? Su mente ha sido renovada. Es alguien que ya no dice pienso, creo, me parece. Es alguien que dice escrito está en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esa es una palabra ¿cómo? Renovada. Es alguien que tiene al Espíritu Santo. Es alguien que ya no es guiado por sus pasiones y sus malos deseos, sino por la palabra de Dios. Vaya usted a Proverbios 28, 26. Proverbios 28, 26. Ahorita lo estamos aplicando al mundo. Ahorita vamos a aplicar que en la iglesia también hay engaño. Y hay gente que ni sabe que está engañada. ¿Qué dice Proverbios 28, 26? El que confía en su propio corazón, ¿qué es? ¿Por qué los jovencitos a veces se casan con la muchacha más bonita o el que dicen amor a primera vista? ¿Por qué la gente se casa así? ¿En qué está confiando? ¿En su corazón? Tú le dices, mira, es un borracho, no trabaja, te va a golpear. No. Yo siento en mi corazón que ese es el hombre de mi vida. En ese momento, ¿en qué se está convirtiendo esa persona? ¿Cómo debería de escoger una jovencita, un jovencito a su pareja? A ver, ¿cómo debería ser? ¿Por sus emociones? Ay, es que siento bien bonito con este joven. Ay, es que está bien guapo. ¿Así lo debería de escoger? ¿Cómo lo debería de escoger si fuera hijo o hija de Dios? ¿Cómo debería de escoger a su pareja? A ver, ¿quién quiere opinar? ¿Cuál sería el primer requisito para yo escoger a mi pareja? A ver. Dice que ame a Dios, más a Dios que a mí, exacto. Que sea alguien que ame a Dios, que sea alguien que teme a Dios, y entonces sí me va a poder amar. ¿Cuántos dicen amén? Si alguien ama a Dios y teme a Dios, me va a amar. Si no teme ni a Dios, ¿usted cree que me va a amar? ¿Por qué el hombre se atreve a maltratar a su esposa? No tiene temor de Dios. No tiene temor de Dios. Él dice que él le puede pegar a su esposa, ofenderla y piensa que no va a pasar nada. Cuando Dios dice que hay de aquel que no ame a su prójimo. El mandamiento dice, ama a tu prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿por qué los jovencitos se emocionan y se apasionan y sienten bien bonito? Y ya cuando se casan, a los 2, 3 meses ya se quieren divorciar. ¿Por qué? Confiaron en su corazón, se hicieron necios. La palabra de Dios es para que te vaya bien. Dile al que está a tu lado, la palabra de Dios es para que te vaya bien. En tu matrimonio, con tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí dice amén o no? Y el que es necio va a pagar las consecuencias. El que es necio cuando ya no obedezca a Dios y haga lo que se le pegue su gana, estará llorando. Y entonces Dios dirá, no viniste a mí, yo ya no te voy a escuchar. Vas a pagar las consecuencias de tu pecado, dice la Escritura. Jeremías 17:5 dice que maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué el mundo está como está? ¿Sabe usted que en la religión, en quién confía el hombre? En su ministro. A ver, ¿cuántos de aquí han aprendido a no confiar en mí? A ver. ¿En quién están confiando ustedes? A ver. En la palabra del Señor. Aquí jamás les hemos enseñado. Yo les he dicho, cualquiera que predique aquí, tú tienes la responsabilidad de examinar todo y comerte nada más lo bueno.
Consen amén. El día que tú confíes en mí ciegamente, te puedes perder. Si yo estoy ciego, estoy guiando a otros ciegos y nos vamos a ir todos al infierno. Consen amén. Aquí siempre les hemos enseñado, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Vicente no es la luz del mundo, es Jesucristo. Consen amén. Entonces, ¿qué dice aquí Jeremías 17:5? Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. A ver, ¿cómo es el hombre que confía en otro hombre? Es maldito. Yo te hago una pregunta. Si alguien aquí no conoce la palabra de Dios y se atreve a enseñar, ¿qué le está enseñando a la gente que está bajo su cargo? ¿Qué le estará enseñando? Porque todos enseñamos. Tú en tu casa estás enseñando. Tú en tu casa estás enseñando cuando le hablas, cuando le dices, cuando opinas, en tu manera de vivir, estás enseñándole a tu familia. ¿Qué le estás enseñando? Si tú estás engañado, eres un ciego. Y tu familia está ciega, ¿a dónde estás llevando a tu familia? Al infierno. Tú jamás le digas a tu familia, mira, confía en mí. No, siempre llévalos, confía en el Señor. Confía en el Señor. Él es fiel, Él es bueno. ¿Cuántos en amén? Entonces, cualquiera que confía en el hombre, ¿cómo es? Maldito, dice la Escritura. Ve las consecuencias. Ahí vamos a leerlo otra vez. Y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Vean las consecuencias. Será como la que la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. 7. Bendito el varón que confía en Jehová. Vea la diferencia. ¿Quién es bendito? El que confía en Dios, y cuya confianza, ¿quién es? Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. ¿Cuántos ya aprendieron a confiar en Dios? ¿Cómo es la sabiduría de este mundo? Dice la Escritura. Dios la ha enloquecido. ¿Qué ha hecho Dios con la sabiduría de este mundo? Dios la ha enloquecido. A lo que el hombre le llama sabiduría, Dios le llama necedad. ¿Cómo le llama Dios a la sabiduría de este mundo? Necedad, locura. El hombre piensa que tiene derecho a quitar la vida y hace sus leyes y dice, la mujer tiene derecho a abortar. Dice Dios, son necios, están locos. La vida yo la doy y yo la quito. Hay de aquel que se atreva a tomar el lugar de Dios y querer él quitar la vida. ¿Cuántos en amén? Entonces, la sabiduría del mundo, ¿cómo está? Está enloquecida. La gente está amontonando riquezas que se están pudriendo. La gente se está autodestruyendo con los vicios. ¿Cómo está su sabiduría? Está enloquecida. No entiende. La Biblia dice que están ciegos. Cortan un árbol y le dicen, tú eres mi Dios, tú me puedes ayudar. ¿Cómo está su sabiduría? Está enloquecida. ¿Se han vuelto qué? Necios. Dejaron a Dios y se hicieron qué? Necios. Ahora vamos a la iglesia. Dios dice, si alguno dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos, la verdad no está en él. Otra vez, si alguno de aquí dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos, la verdad de Dios no está en él. ¿Cómo sigue esa persona? Sigue engañada. No ha entendido de qué se trata el evangelio. No sabe qué es seguir a Cristo, que Él es la luz de este mundo. No lo sabe. Él piensa que seguir a Cristo es decir, yo te sigo, Señor, yo aquí estoy, yo creo en ti, y puede seguir viviendo a su manera. Todo aquel que sigue practicando el pecado, que sigue odiando, aquí hemos enseñado esto, hermano. Todo aquel que sigue odiando, que no es capaz de perdonar, que no es capaz de amar, que no es capaz de ayudar a su hermano, dice la Escritura que está muerto. ¿Cómo está? Sigue muerto. Aunque haya hecho la oración de recibir a Cristo, aunque se haya bautizado en agua, aunque venga a la iglesia, dice el Señor, para mí estás muerto. Porque la evidencia de haber pasado de la muerte a la vida es que amas a tus
hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Y la Escritura dice, cualquiera que es oidor de las Escrituras y no hacedor, se engaña a sí mismo. ¿A quién se engaña, hermano? No engañan al pastor, porque la iglesia se ha convertido igual que los fariseos en hipocresía. La mayoría se cuida del pastor. Hay una hermana que le dice a otra hermana, porque hay una hermana que está enfrente de mi negocio, y llega una persona y le dice, tú ni te puedes portar mal, dice, porque ahí tienes al pastor enfrente. O sea que como quien no lo vea yo, se puede portar mal. Ahora depende de que si está cerca de mí, entonces tiene que portar bien. A ver, ¿por qué nos tenemos que portar como hijos de Dios? Porque somos hijos de Dios. A ver, ¿por qué nos tenemos que portar como hijos de Dios? Yo vivo como hijo de Dios porque soy hijo de Dios. A ver, dile que está a tu lado, ¿tú por qué tienes que vivir como hijo de Dios? A ver, ¿cuántos de aquí han entendido? ¿De qué me sirve ser un hipócrita? A ver, ¿de qué me sirve? A ver. Mira, hermano, si no eres, di, ¿sabes qué, hermano? No soy. La verdad, no soy cristiano, pero vengo aquí a ver si Dios tiene misericordia un día y me toca el Señor y me convierte. Consen amén. O sea, ¿de qué me sirve esconderme? ¿De qué me sirve la apariencia? ¿De qué le sirvieron a los fariseos vestirse así como santos y decir santidad a Jehová? ¿De qué les sirvió? Vino Cristo y les dijo, estás muerto. ¿Cómo les dijo Cristo? Estás muerto, por fuera te ves hermoso, pero estás muerto. Tú eres hijo del diablo, les dijo Cristo así directamente. ¿Sabes qué? Tú eres hijo del diablo. Y esta gente decía, no, nosotros somos hijos de Dios. No te engañes, le dijo Cristo, no te engañes. ¿Cuántos dicen amén? La Escritura es clara. Dile al que está a tu lado. Dice Dios que no te engañes, dile. Los adúlteros no entran. Los fornicarios no entran. Los rateros no entran. Los mentirosos no entran. ¿Cuántos dicen amén? No te engañes, dice Dios. Cristo vino a morir por mis pecados y para librarme de la esclavitud del pecado, para no seguir permaneciendo en el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para eso es la sabiduría de Dios. Vaya usted a Jeremías 8:5. Vamos a ver aquí. Jeremías 8:5. ¿Ya lo tiene usted? Porque es ¿ya lo tiene? Jeremías 8:5. Dice así, porque es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua. ¿Qué hizo Israel? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. A ver, aquí lo hemos enseñado muchas veces. ¿Cuántos de aquí si van rumbo a su casa y por alguna circunstancia se desvían y ya se extravían del camino, qué hacen, hermanos? ¿Qué hacen? ¿Se siguen? ¿Qué hacen, hermano? Vemos por dónde está el camino a mi casa y retomo el camino y voy a mi casa. Pónganse amén. Dice Dios, si ya oyes mi palabra y te diste cuenta que vas por el camino de muerte, ¿por qué no te regresas al camino? ¿Por qué no? Si yo te estoy diciendo que el camino es este. Es angosto, se trata de ser santo, se trata de obedecer la palabra. ¿Por qué no volvemos al camino? Porque hay gente que está en pecado, sigue viniendo, sigue congregándose, pero él piensa que con eso ya la va a librar. Tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. ¿Cuántos dicen amén? Por eso aquí dice, mira, vamos a leer otra vez. Dice, abrazaron el engaño y no han querido, ¿qué? Volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal. Vean nada más, Dios nos está dando la oportunidad todos los días. Dice Dios, yo no quiero la muerte del impío, sino que ¿qué? Se arrepienta y viva. Pero dice ahí, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Vean hasta dónde llega el engaño en la persona. Cuando Dios nos habla, nos hace ver que estamos mal delante de Él. ¿Cuántos dicen amén? Y hay gente que se atreve a decir, pero yo qué mal he hecho.
Entonces, no se quiere arrepentir de su pecado, no quiere volverse de su mal camino. Ahora, para eso es la palabra de Dios, para mostrarme que estoy mal y vuelva yo ¿dónde? Al camino de Dios. Luego dice ahí, cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cómo decís? Nosotros sabios, ¿qué decían ellos que eran? Y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. Y Dios hace una pregunta: ¿qué sabiduría tienen? A ver, todo el que no lee las escrituras o las lee y no las obedece, dice Dios, ¿qué sabiduría tienes? ¿Qué sabiduría tendremos, hermano? Si no leo las escrituras, yo no sé ni de qué se trata el evangelio. Si las leo y no las obedezco, dice Dios, ¿qué sabiduría tienes? No tienes ninguna sabiduría. Y mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Israel se atrevió a dejar la palabra de Dios y empezar a opinar, empezar a hablar palabras que ellos tenían en sueños, en visiones. ¿A dónde llevaron al pueblo de Dios? A la perdición. Hoy en día las iglesias, todas, la mayoría, son ciegos guiados por un ciego. Porque no se dan cuenta que su líder está ciego. Todas las religiones, sus líderes, ¿cómo están? Están ciegos. Diciéndole a la gente que la salvación es por obras, están ciegos. Las iglesias cristianas están llenas de gente que está ciega, pervirtiendo el evangelio, predicando que Cristo murió para hacerme rico, que puedo decretar, que puedo tener confesión positiva. Son gente que está, ¿cómo está? Ciega. ¿Por qué? Porque dejaron la palabra de Dios. Vamos a verlo en Jeremías 2:8. Jeremías 2:8. Dice así, mira. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores, ¿qué hicieron? Se rebelaron contra mí, dice Dios. Y los profetas profetizaron en nombre de ¿quién? ¿Qué es profetizar, hermano? Diga, hablar la palabra de Dios. ¿Qué es profetizar? ¿Qué palabra tenemos que hablar? Dice la escritura que si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno no se conforma a esta doctrina, no tiene a Dios, dice la escritura. Si alguno habla y no es la palabra de Dios, está envanecido, está loco, es un necio. ¿Cuántos en amén? Israel se atrevió a dejar la palabra de Dios y a empezar a hablar palabras de su propio corazón. Vaya usted a Jeremías 14:14. Jeremías 14:14. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. A eso sí, dicen que es palabra de Dios. Los falsos profetas siempre van a decir, Dios me dijo. ¿Qué dice Dios? No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Ve a un falso profeta. Cuando tú oigas a alguien que te diga, tuve un sueño, tuve una visión, Dios me dijo, y no venga en la Biblia, es un falso profeta. ¿Cuántos en amén? ¿Por qué ahorita existen un montón de doctrinas de demonios? A ver, ¿de dónde vienen tantas doctrinas de demonios? De gente que dice que se le apareció un ángel, de gente que tuvo un sueño y Dios le reveló algo nuevo. Y todas son doctrinas ¿de qué? De demonios. Aquí tenemos años enseñando a todos, no hables tu sueño, no hables tu visión, habla la palabra de Dios. No pongas a la misma altura la palabra de Dios a tus sueños, a tus visiones, ya no. En el Antiguo Testamento Dios habló de muchas maneras. ¿De cuántas maneras habló? En el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿cómo nos habla? Por medio del Hijo.
¿Quién es el Hijo? La palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? La gente es engañada porque confía en el hombre, en sus visiones. Por eso es engañada. Aquí tenemos mucho cuidado. Cuando alguien a mí me trae una palabra, tiene que estar escrita. ¿Cuántos dicen amén? Y si no, no la aceptamos. ¿Amén? ¿Qué dice Jeremías 23, 25? Jeremías 23, 25. Aquí tiene que quedar bien claro para esos que sueñan mucho, ya no cenen tantos tacos. Miren, ¿qué dice así? Jeremías 23, 23, dijimos, 25, ¿ah? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, dice Dios. ¿Qué hacían? Profetizando mentira en mi nombre. Vean, vienen en el nombre del Señor, ¿eh? Dicen, soñé, soñé. Y dice Dios, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan qué? Mentira. ¿Y que profetizan qué? El engaño de su corazón. ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños? Cada uno cuenta a su compañero, que cada uno cuenta a su compañero. Vean el riesgo de aceptar una palabra de una persona que dice que soñó, que tuvo una visión. Dice, ¿no piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero? Al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, ¿qué tiene que hacer? Cuente mi palabra verdadera. Y dice Dios, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿A qué le llama paja al Señor ahí? A los sueños, a las visiones. ¿Y a qué le llama trigo? A su palabra. ¿Tendrá alguna semejanza la paja con el trigo? Hermano, la palabra de Dios, diga, es perfecta. Convierte el alma. ¿Qué hace la palabra de Dios? La palabra de Dios es poder de Dios para salvación. Y es poder de Dios para sobreedificarme. A ver otra vez, ¿la palabra de Dios es poder qué? De Dios para salvación. La palabra es suficiente para salvarme y la palabra de Dios es suficiente para llevarme a la estatura del varón perfecto. Por eso no necesitamos más que la palabra de Dios. No necesitamos de visiones, de sueños, de algo extra. La palabra de Dios está completa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí dice, ¿qué tiene que ver tu sueño con mi palabra? Y luego dice en el 29, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿Cómo es su palabra? Como fuego. Dice la escritura que discierne los pensamientos del corazón. ¿Cuántos dicen amén? 30. Por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas. ¿Qué hace un falso profeta? Endulzan con sus lenguas y dicen, él ha dicho. ¿Qué hace un falso profeta? Todo aquel que te esté lisonjeando es un falso profeta. Todo aquel que empiece que tú eres el amado del Señor, el preferido y que Dios tiene cosas, un plan maravilloso para tu vida y no sé qué, ese es un falso profeta. El verdadero profeta de Dios siempre va a ser un llamado a volverse de sus malos caminos. ¿Qué va a ser el verdadero profeta de Dios? Un llamado a volverse de sus malos caminos. ¿Cuántos en amén? Luego dice ahí, 32, he aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan, ¿qué? Dile al que está a tu lado, ten cuidado la próxima vez de decir que Dios te dijo y no te haya dicho. Si dice así, ¿contra quién está el Señor? Contra los que profetizan, ¿qué? Sueños mentirosos y los cuentan. ¿Y qué hacen? Hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. A ver, ¿qué provecho hay de que alguien te traiga una palabra? Hace tiempo llegó aquí una persona que se decía profeta, yo ni lo conocía, llegando, dice, así te dice el Señor, que cuando le has pedido una iglesia grande te la va a dar. Y yo dije, falso profeta. Yo no estoy pidiendo una iglesia grande, yo estoy pidiendo crecimiento espiritual para los que están.
Es lo que estoy pidiendo. ¿Para qué quiero 1000 si no los voy a poder pastorear? Los que sean 10, 20, pero que crezcan espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? No se trata de tener una iglesia grande, se trata de tener la iglesia de Cristo y edificarla. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esa persona que es un falso profeta. ¿Qué quería hacer cuando vino y me dijo eso? Me quería lisonjear. No, yo le iba a decir, te estábamos esperando, profeta de Dios, pásale. Ayúdanos aquí al ministerio porque a ti te habla Dios. Toda esa gente, hermano, termina nunca congregándose en un lugar. No se congregan, no tienen pastor. Pero eso sí, hacen su grupito y se creen maestros de los ciegos y son ciegos guiando a otros ciegos. ¿Ciegos qué? Guiando a otros ciegos. Jeremías 23, 14. Vean un falso profeta. Y en los profetas de Jerusalén, ¿qué vio Dios? Vio torpezas. ¿Cómo vivían? Vean, cuando alguien se atreve a enseñar la palabra y practica el pecado, es un ciego. Otra vez, para los que predican aquí en este lugar. Cuando alguien predica la palabra y no vive la palabra, es un ciego. ¿Qué es un qué? Y Dios dice, tú que predicas que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que predicas que no se ha de robar, ¿tú robas? Eres un ciego. ¿Estás engañado a qué? A ti mismo te estás engañando. ¿Cuántos dicen amén? Alguien que predica, conoce la verdad y anda en la verdad. Otra vez, cuando alguien predica el evangelio es porque conoce la verdad y anda en la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Vean un falso profeta. ¿Cómo vivían? Adulterios. ¿Cómo andaban? En mentiras. Vean a alguien que vive en pecado. ¿Qué hacen? Fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus hombres como. ¿Por qué muchos pastores no hablan del pecado? Porque viven en pecado. Cuando un pastor no se atreve a decirte la lista que está escrita en la Biblia que no van a entrar, es porque él está practicando el pecado. Él sabe cómo vive. La mayoría de los ministros de ahorita se están enriqueciendo con la palabra de Dios. ¿Por qué no dan enseñanzas de Timoteo donde dice que todo aquel que tome la piedad como fuente de ganancia es alguien que está, en su entendimiento está torcido? ¿Por qué no predican de eso? ¿Por qué nunca han dado una enseñanza de que todo aquel que esté enriqueciéndose con el evangelio es un falso ministro? Lo dice Pedro. ¿Sí ha leído usted que en Pedro dice que el falso ministro va a hacer mercadería con la iglesia? ¿Sí lo ha leído? ¿Por qué un falso ministro no se atreve a dar una enseñanza de esas? Porque él sabe que está robándole al pueblo, él sabe que se está enriqueciendo. Por eso nunca le van a hablar de esos textos. Fíjese, un falso ministro siempre va a fortalecer las manos de los malos. Hay gente que no predica del pecado en la iglesia y lo hemos enseñado porque no quiere que se le vayan. Aquí, si se va la mayoría, la obra es de Cristo. Yo no tengo temor a que un día se vacíe la iglesia. Si a Cristo se le fueron todos y no les rogó. Al contrario, le dijo a Pedro, ¿también te quieres ir? Vete. No importa si nos quedamos con 10, lo hemos enseñado, pero 10 nacidos de nuevo. Nacidos de nuevo. ¿Para qué queremos 100 si 90 son cabritos y no ovejas? Esa gente, ¿qué provecho puede traer a la iglesia? A ver. Al contrario, se van a convertir en lobos rapaces que van a afectar a la iglesia verdadera del Señor. Porque en la iglesia, diga, hay lobos. ¿Qué hay en la iglesia? ¿Vestidos de qué? El que está a tu lado puede tener piel de oveja, pero puede ser un lobo. Y tú no lo sabes, y cuando salen del culto empiezan a decir, no, el pastor, no, y que no sé qué, no, y que tú, así empiezan. A mí me han venido a decir, no, es que, le digo, es que el pastor dice, tu pastor. Hermano, ¿soy yo el que estoy dando la palabra? ¿Con quién te estás peleando cuando estás rechazando la palabra? A ver, con Dios. Yo no la escribí, es palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces,
El falso ministro, diga, va a fortalecer al pecador. ¿Qué hace el verdadero ministro? Siempre le va a hacer un llamado al arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice ahí Isaías 3:12? Isaías 3:12. Dice así, miren, dice Dios, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorean de él. Pueblo mío, los que te guían, ¿qué hacen? Te engañan y tuercen el camino ¿de qué? De tus caminos. Si tú no estás seguro de que estás en el verdadero evangelio, hermano, si no estás seguro, había una persona que me decía, pero ¿estás seguro que es verdad lo que dice Dios? ¿Estás seguro que va a pasar lo que dice? Le digo, yo sí estoy seguro, pero eso a ti no te ayuda a que yo esté seguro, tú tienes que estar seguro. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿cuántos están seguros que se está enseñando la sana doctrina en este lugar? Y a ver, ¿cómo estás seguro? ¿Cómo estás seguro? Porque tú, en verdad, lees las escrituras. En verdad las estás escudriñando, no te comes todo así, sino que llegas a tu casa, vuelves a escuchar la predicación, tienes conocimiento de la palabra. Porque mira, donde yo esté ciego y tú estés ciego, nos vamos al infierno. Todos nos vamos al infierno. Por eso la Biblia dice, mira, a mí me dice Dios, Vicente, ten cuidado de ti. A ver, ¿qué me dice Dios a mí? Yo soy el primero que me tengo que examinar, yo. Si en verdad conozco la palabra y vivo la palabra. Desde ahí, si yo no vivo la palabra, ya estoy reprobado. A ver, ¿cómo estoy? Yo soy el primero que tengo que examinarme a mí. Y luego dice, ya tienes cuidado de ti, ahora ten cuidado de lo que estás enseñando. Porque haciendo esto, te salvas a ti y a los que te están escuchando. ¿Cuántos en amén? Y a ustedes les dice Dios, a ustedes les dice, examina todo y retén lo bueno. A ver, ¿cuál es tu responsabilidad tuya? Tú tienes que examinar, no te comas todo. Yo por años me comí todo lo de mis pastores y ya después ya andaba yo por Egipto y Sodoma y Gomorra. ¿En serio? Yo le creía a mis pastores, un pastor me enseñó por años la cobertura, el apóstol, honrar al ministro. Y yo decía amén, amén, amén. ¿Por qué? Porque estaba yo ciego y estaba siguiendo a otro ciego. Jamás me hablaba que Cristo, diga, Cristo es el centro de todas las cosas. Nada de... Hay gente que habla de su ministerio, habla de su pastor, habla de sus doctrinas. No, es Cristo. Cristo es el Señor, Él es el camino, la verdad, la vida, el Cordero, la puerta, la luz. Cristo. El Evangelio se trata de Jesucristo como Señor de nuestras vidas. Jamás lleves a nadie al ministerio, que a la cobertura, que al apóstol. ¿Dónde dice la Biblia que pongamos nuestra mirada en eso? A ver, ¿cuántos han leído la Biblia? ¿Dónde dice un texto? Decía una persona burlándose, ahora parece que somos celulares, hay que tener cobertura, dice. Porque ve que los celulares tienen cobertura, ¿no? Dicen. Así se estaba burlando. Y era inconverso. Mejor un inconverso sabe que los que están metidos en la iglesia. Hay gente que dice que aquí estamos mal porque no tenemos cobertura. ¿A cuántos de aquí les es bendición la palabra de Dios? ¿Estás creciendo? ¿Para qué te sirve entonces la cobertura que dicen allá afuera? ¿Sabes para qué sirve allá afuera la cobertura? Para hacer lo que dice un hombre. Cuando alguien tiene cobertura, tienes que hacer lo que dice el apóstol. Y si el apóstol el día de mañana te dice que hay que cubrirse con la sangre de Cristo, te tienes que cubrir con la sangre de Cristo. Porque lo dijo ¿quién? El apóstol. Si mañana el apóstol te dice que puedes decirle no a la enfermedad, lo tienes que hacer porque lo dice el apóstol. Aunque Cristo dice que en este mundo vamos a tener aflicciones. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, la gente está ciega porque está siendo guiado por un ¿qué? Ciego. Aquí lo dice. Ahora, Isaías 9:16. Isaías 9:16.
Entonces yo tengo que saber si estoy engañado, hermano, ¿eh? Isaías 9, ¿qué? 16. Porque los gobernadores de este pueblo, ¿cómo son? Y sus gobernados, ¿qué les pasa? Se pierden. Está en juego nuestra salvación. ¿Qué está en juego? Vaya usted a 1 de Timoteo 4:16. Y esto es para todos. Diga, esto es para todos. Yo tengo que tener cuidado de mí mismo. Empezando, tengo que empezar por mí. ¿Qué le voy a enseñar a mis hijos si yo estoy engañado? A ver, ¿qué le vamos a enseñar? Ya tiene usted 1 de Timoteo 4:16. Gloria a Dios. Dice Dios, ten cuidado de ti mismo. A ver, ¿qué tenemos que tener? ¿Y después de qué? De la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a quienes más. A ver, ¿cómo te vas a empezar a examinar y a tener cuidado de ti mismo? A ver, ¿cuántos de aquí pueden decir, sin engañarse, sin querer apantallarnos a los que estamos aquí? No. ¿Cuántos se examinan todos los días a la luz de la palabra para ver realmente si somos creyentes o no somos creyentes? Santiago lo dice, hermano. Santiago dice, si eres oidor y no eres hacedor, estás engañado. ¿Lo dice o no lo dice Santiago? Vamos a verlo para examinarnos. Santiago 1:22. Aquí ya tengo que ver si estoy engañado o no estoy engañado. Y si estoy engañado, ¿qué tengo que hacer? Arrepentirme. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tengo que hacer si estoy engañado? Arrepentirme, hermano. No quedarme engañado. Hay misericordia para el que se arrepiente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vamos a ver si estamos engañados. Mire, aquí dice, Santiago 1:22. Dice así, gloria a Dios. Pero sed hacedores de la palabra. ¿Qué tenemos que ser? Y no tan solamente, ¿qué? Oidores, engañándonos. ¿A quiénes nos engañamos? A ver, ¿a cuánto les queda claro? Si oigo la palabra y no la obedezco, ¿a quién estoy engañando? A ver, me estoy engañando a mí mismo. Ya estoy engañado. ¿Qué va a pasar cuando yo quiera enseñar a otros? Los voy a engañar. Les voy a enseñar que el evangelio se trata nada más de ir como a misa. Tú nomás ve al templo, aunque no le hagas caso al Señor que está hablando ahí, pero tú ve y tú cántale al Señor y con eso te ganas el cielo. Ah, y te bautizas, porque el que se bautiza, pues le perdonan sus pecados. ¿Será ese el evangelio? El evangelio se trata de obediencia. ¿De qué se trata el evangelio? No entrará el que le diga Señor, Señor, sino el que haga su voluntad. Entonces, examinémonos. ¿Soy hacedor de la palabra o tan solamente soy un oidor? Desde ahí ya sé si estoy reprobado o aprobado. Si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ponga atención en el 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es como es. Aquí quiere decir, si tú dices que eres cristiano y todavía maldices, mientes, no eres cristiano. Eso es lo que está diciendo aquí. No es que digas que eres cristiano, sino que vivas como cristiano y hables como cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Aquí dice, si tú todavía maldices, mientes, ¿tu religión cómo es? Es falsa, estás engañado a ti mismo. Dice ahí, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal como es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Cómo sabemos que alguien es cristiano? Se está santificando.
¿Cómo sabemos que alguien es cristiano? Se está santificando, cada día se está consagrando a Dios, cada día está creciendo en dominio propio, cada día se está apartando del pecado. Amén. Vaya usted a Mateo 23:15. Ya nos examinamos, ¿verdad? Ahora, si somos ciegos, va a pasar esto. Mateo 23:15. Y esto es lo que está pasando ahorita en el Evangelio. Vean lo que le dice Dios a un ciego, a uno que predica, pero no vive el Evangelio. Vean lo que dice Dios. Hay de vosotros, escribas y fariseos, ¿cómo les llama? Hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Una vez hecho, le haces 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Para aquel que esté practicando el pecado, para aquel que predique y no viva el Evangelio, a los que les estás predicando, los estás haciendo 2 veces más hijos del infierno que tú. ¿A cuánto les queda claro? Cuando te atrevas a predicar el Evangelio, dice el Señor que lo tienes que hacer con tus buenas obras. ¿Cómo tenemos que predicar el Evangelio? Con nuestras buenas obras. Nuestras buenas obras son las que alumbran a los que están en tinieblas. A ver, ¿qué alumbran a los que están en tinieblas? Diga, nuestras buenas obras. Todos nos hemos vuelto muy buenos para predicar, pero ¿qué hay de nuestra conducta? La gente quiere ver nuestra conducta. ¿Cuántos dicen amén? La gente quiere ver un cambio en nuestras vidas. No quiere ver qué tanto sabes de la Biblia, cuánto vives de la Biblia. A ver, ¿qué quiere ver la gente? ¿Cuánto sabes de la Biblia? ¿Eso quiere ver en ti? No, ¿cuánto vives de la palabra de Dios? Y ese es el verdadero evangelio, predicar con el ejemplo. ¿Cómo nos predicó Cristo? Con el ejemplo. Él nos dio ejemplo en todas las cosas. Segunda de Timoteo 2:15. ¿Sí será delicado saber si estoy engañado, hermano? Segunda de Timoteo 2:15. Para que alguien predique el evangelio, estos son los requisitos, mira. Segunda de Timoteo 2:15. ¿Ya lo tiene? Vean los requisitos. Procura con diligencia presentarte a Dios. ¿Cómo me tengo que presentar delante de Dios? Aprobado. ¿Qué es aprobado? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. A ver, ¿cómo tiene que ser alguien que enseña la palabra de Dios? Alguien aprobado. Alguien que la gente no sabe que es un adúltero, ratero, mentiroso. Alguien que está como aprobado. Segundo requisito, ¿cuál es? Ahí léalo. Que use bien la palabra de verdad. Fíjate, para que alguien predique el evangelio tiene que ser alguien que está aprobado. Alguien que conoce la palabra y vive la palabra. Y segundo requisito, que enseña bien la palabra. ¿Cuál es el segundo requisito? Que enseña bien la palabra de Dios. Cuando alguien toma un texto de la Biblia y hace una doctrina de ese texto, no sabe usar bien la palabra de Dios. Todas las doctrinas de demonios han salido porque han tomado un texto. Por ejemplo, ¿de dónde sacaron la doctrina de la doble porción del Espíritu? Del texto nada más donde dice que Eliseo le pidió una doble porción a Elías, ¿se acuerda? En ningún otro pasaje va usted a leer que pidamos la doble porción o que vino sobre alguien la doble porción del Espíritu. En ninguna otra parte de la Biblia. Con ese texto hicieron una doctrina ¿de qué? De demonios. ¿Por qué hacen doctrinas de demonios? Porque tuercen las Escrituras. Jamás podemos hacer una doctrina de un texto. Toda la doctrina tiene que ser toda la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿quiénes tuercen las Escrituras? Dice Pedro. Los indoctos. ¿Quiénes tuercen las Escrituras? ¿Qué es un indocto, hermano? Es alguien que es ignorante en cuanto a la palabra de Dios. ¿Qué es un indocto? Es un ignorante a la palabra de Dios. Para que alguien enseñe la palabra de Dios,
tiene que conocer toda la palabra de Dios. Tiene que conocer lo que es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, lo que es la ley, lo que es los profetas. Tiene que conocer toda la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Porque si es ignorante de las Escrituras, va a torcer las Escrituras. Por eso los requisitos para que alguien pueda enseñar la palabra de Dios es un obrero que no tiene de qué avergonzarse, un obrero aprobado y que usa bien la palabra de Dios. ¿Cuántos entendemos eso, hermano? Ahora, si esta persona no vive el evangelio y no usa bien la palabra de Dios, está engañado. ¿Cómo está? Engañado. Vaya usted a 2 de Timoteo 3:13. Ya vamos a ir cerrando. 2 de Timoteo 3:13. Mas los malos hombres y los engañadores, ¿cómo va a ir un engañador? Va a ir de mal en peor, engañando y siendo engañado. Vaya usted, cerramos ya con este texto, 2 de Tesalonicenses 2:11. 2 de Tesalonicenses 2:11. Va a haber gente que está engañada, hermano, y que no va a hacer nada por salir de ese engaño. La gente que no quiera conocer la verdad, Dios lo va a dejar en ese engaño. Ahí lo va a dejar. Vamos a verlo. 2 de Tesalonicenses 2:11. Vean por qué Dios permite esto. Por esto Dios les envía un poder que engañoso para que crean a la mentira. Vean por qué la gente cree en la mentira. ¿Por qué la gente cree que está predicando el verdadero evangelio y está torciendo las Escrituras? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Quiénes van a ser condenados? Los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Otra vez, Dios va a permitir un poder engañoso para que la gente viva engañada, para que crean a la mentira y para que sean condenados porque no creyeron a la verdad, sino que se complacieron ¿en qué? En la injusticia. ¿Cuántos de aquí ya se examinaron si están en la verdad, si andamos en la verdad? Cierra tus ojos. No te engañes a ti mismo. Dios sabe cómo vives. Dios sabe cómo vives, cómo piensas. Dios sabe qué haces todos los días. Dios nos ve. Dice la Escritura que todo está desnudo y descubierto ante aquel que vamos a dar cuentas. No nos engañemos a nosotros mismos. Dice la palabra del Señor que si estamos en pecado, confesemos nuestro pecado. Él es fiel y justo para perdonarnos. Si hay amargura en tu corazón, dile al Señor: Padre, hay amargura en mi corazón. No puedo perdonar, Señor, ayúdame. Si estás practicando el pecado, dile al Señor: Padre, estoy pecando. Ten misericordia de mí. Pero no te engañes a ti mismo. No creas que viviendo en tu pecado vas a poder en aquel día presentarte delante de Dios. Dios es grande en misericordia. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie viva engañado. Él quiere que todos vengamos a Cristo y conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres. Dile al Señor: Señor, no permitas que mi corazón me engañe. No permitas, Padre, que yo me quede ciego. No permitas, Señor, que un ciego me guíe. Ayúdanos, Señor. Danos sabiduría, Padre Santo. Yo ruego sabiduría por tu iglesia. Yo ruego sabiduría, Padre, para poder instruir a tu pueblo en el conocimiento de tu palabra. Señor, perdónanos aquellos que nos hemos estado engañando a nosotros mismos, creyendo que somos hijos de Dios, cuando no somos hacedores de tu palabra, Señor. Pedimos por tu iglesia, Padre, misericordia, para que ninguno se engañe, sino que todos procedamos al arrepentimiento, Señor, y al conocimiento de la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie, hermano. Ayúdame, Señor, hazme oír tu voz. Ayúdame, Señor,
declárame tu voluntad. Ayúdame, Señor, hazme oír tu voz. Yo quiero entender lo que quieres tú de mí. Ayúdame, ayúdame, Señor, hazme oír tu voz. Ayúdame, Señor, declárame tu voluntad. Ayúdame, Dios, hazme oír tu voz. Yo quiero entender lo que quieres tú de mí. Yo quiero ser cada vez más como eres tú. Ayúdame, ayúdame, Señor. Quiero ser cada vez más como eres tú. Ayúdame, ayúdame, Señor. ¿Cómo poder agradarte? Señor, cada día de mi vida yo quiero hacer tu voluntad. ¿Cómo poder agradarte más y más, Señor? Cada día de mi vida te quiero agradar. Ayúdame, dígale. Ayúdame, Señor, hazme oír tu voz. Ayúdame, Señor, declárame tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Ayúdame, Señor, hazme oír tu voz. Yo quiero entender lo que quieres tú de mí. Yo quiero ser cada vez más como eres tú. Ayúdame, ayúdame, Señor. Quiero ser cada vez más como eres tú. Ayúdame, ayúdame, Señor. ¿Cómo poder agradarte más y más, Señor? Cada día de mi vida yo quiero hacer tu voluntad. ¿Cómo poder agradarte más y más, Señor? Cada día de mi vida te quiero agradar. Ahí donde está, digan, ayúdanos, Señor.